Buenas tardes, señorita. ¿Qué piensa sobre la violencia a la mujer? Bueno, es un problema social, ¿no? En efecto, pues estamos frente a una sociedad altamente machista, por el cual pues los índices de violencia también se están incrementando, ¿no? La violencia social, la violencia psicológica es un problema social, ¿no? Social y cultural. ¿Usted ha sido testigo alguna vez de la violencia que se presenta? Eh, para haber sido testigo tendría que haber presenciado un hecho de violencia. No, no he sido testigo. No he sido testigo. Si en el caso usted hubiera sido testigo, ¿qué hubiera hecho frente a eso? Mm, Bueno, como psicóloga y parte de mi trabajo, ¿no? Que ahora pues estoy dentro de este trabajo multidisciplinario de apoyo a las víctimas de violencia, lo que hubiera hecho es asistir de manera inmediata, ¿no? Para que pueda tener pues el soporte, ¿no? Ya que usted me menciona que es psicóloga, debió haber escuchado los testimonios de las personas, de las víctimas. ¿Cuál es la peor excusa que ha escuchado para justificar este tipo de violencia? Mm, No podríamos hablar de una peor excusa, porque se entiende que cuando ya hay violencia, las víctimas de violencia siempre ponen excusas, eso es totalmente natural frente a ello, ¿no? Y se da pues por el temor, por la vergüenza, incluso por las dependencias, tanto económica como emocional, ¿no? No, yo no pienso que haya una peor excusa, ¿no? Hay diferentes excusas que se ponen, ¿no? Como el hecho de decir que están porque es el papá, ¿no? Que no lo pueden dejar porque sus hijos van a sufrir, ¿no? O que son tantos años de casados y que no se pueden separar porque qué va a decir la familia, los amigos, ¿no? Más no considero que esa sea una excusa tonta o absurda o la peor excusa, ¿no? Lógicamente, pues son excusas que las víctimas ponen, pero habría que entender también de la naturaleza, la cultura y el lugar de donde ellas proceden, ¿no? ¿Qué cree usted que hace falta para que la víctima decida afrontar a este problema? En lo que nosotros trabajamos, habría que empoderarlas. Las personas que son víctimas de violencia, muchas de las víctimas nuestras son dependientes económicamente y emocionalmente hablando, ¿no? Entonces lo que tendremos que hacer para que ellas decidan denunciar es empoderarlas, ¿no? Tanto emocional como económicamente. Por ejemplo, tengo entendido de que hay muchos programas, así también como las municipalidades y los gobiernos regionales, que están empoderando a las víctimas de violencia, dándoles trabajo. Entonces esa es una forma de empoderarlas económicamente y deciden, no toman la decisión de dejar a sus presuntos agresores. Hablando en aspectos más generales, ¿qué tipos de violencia se podría encontrar? ¿La física, la psicológica, por así decirlo? Cuando una mujer va caminando en la calle y la piropean, ¿es también un tipo de violencia? Según esta nueva ley, que es la ley 30364, en efecto, ahora piropear también está considerado como una violencia, ¿no? Bueno, hay cuatro diferentes tipos o cuatro diferentes tipos de violencia ahora con esta ley 30364, que es la violencia psicológica, la violencia patrimonial o económica, que está muy acompañada pues a la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia física, ¿no? Muy amable, señorita, muchas gracias. No tiene. Buenas tardes, señorita. Mucho gusto en poder entrevistarla. Quisiera saber qué opina sobre la violencia contra la mujer que se está dando últimamente. A ver, como sabemos, la violencia familiar actualmente es uno de los problemas más frecuentes que hay dentro de la sociedad, ¿no? Y hay una nueva ley en la cual le protege a la mujer, el cual es la ley 364 y la cual protege, ¿no? Pero pese a esta ley que actualmente ha sido promulgada, sigue existiendo este tipo de violencia, ¿no? ¿Usted ha sido testigo de un hecho directo de violencia contra la mujer? Directo no, porque actualmente nosotros como trabajamos acá en esta sección, los casos siempre vienen aquí, pero ya las denuncias vienen, ¿no? Diciendo que viene la mujer y hace una denuncia que
de repente una pareja o un ex enamorado le ha agredido y directamente no, pero sí hemos aceptado denuncias, ¿no? Si es que usted hubiera sido testigo directo de esta violencia, ¿qué hubiera hecho en la situación? Bueno, lo normal de cuando tú presencias un acto de violencia, tienes que proseguir según la ley, ¿no? Hacer las intervenciones y más que nada por lo que si actúa en flagrancia un hecho de violencia, se detiene la persona, ¿no? Y eso es lo que procede ley y los procedimientos que hace la Policía Nacional. Entonces, ¿usted cree que el encarcelamiento de estas personas que cometen violencia es una solución que se podría dar, una solución a largo plazo? A ver, solución no es que digamos que con eso ya se va a terminar, simplemente que es uno de los procedimientos según ley que se debe de hacer, pero a una solución, usted sabe que cualquier tipo de un problema social no está en la sanción, no está en sino está en la educación desde niños que nos dan. La sociedad, ¿por qué existen más que nada estos hechos de violencia? Es por la sociedad machista que más que nada hay en la sociedad peruana. Ese es el problema. Y ahora, de tratar de solucionar con el encarcelamiento es como la delincuencia. La delincuencia también igual se le hace, tiene su sanción según la ley, según el Código Penal, todo eso, pero aún así no termina y no va a terminar tampoco. Igual la violencia familiar nace desde los problemas de casa. Una persona que crece en una familia violenta está de por ley, que no quiere decir que ya esa persona 100% va a llegar a ser violento, pero sí influye. Entonces la solución, yo pienso que está de todos los problemas sociales, empieza desde la cultura de casa y de la educación que podemos brindar a nuestros hijos. Esa es la solución. ¿Qué cree que le hace falta a una víctima de violencia para afrontar el problema? ¿Cómo cree que podría hacerlo? ¿Cómo? No le entiendo la pregunta. ¿Qué le hace falta? Una mujer, ¿cómo podría hacer para enfrentar el problema? Para enfrentar el problema. Bueno, a ver, cuando uno es víctima, lo primero que tiene que hacer es denunciar. Entonces, si tú nunca denuncias, si tú nunca dices, tal persona me ha agredido o soy víctima de violencia familiar, nadie va a saber nunca que tú eres víctima. Y ahora con esto, actualmente el juzgado te da medidas de protección. Entonces estas medidas de protección hacen que tú te sientas más protegida, porque ya una vez emitida una medida de protección nos garantiza que a la persona le dé más tranquilidad. Digamos que si su agresor nuevamente le agreda, entonces ya no es solamente denunciado por violencia familiar, sino ya se está cometiendo un delito, porque al emitir una medida de protección, el juez está dando ¿cómo se puede decir? A ver, una medida protegiendo a la persona en que no vuelva a ser agredida. Entonces, cuando este agresor nuevamente le hereda, entonces ya es un desacato a la autoridad, ¿no? O sea, ya no está haciendo caso a lo que el juez está dictando. Entonces, yo pienso que todo hecho de violencia debe ser denunciado. No deben de callarse las víctimas, porque muchas veces esas personas que llegan al extremo de no solamente pasar, ¿no?, de violencia familiar, porque bien se sabe que una violencia familiar es el inicio a un delito que puede ser feminicidio. Entonces, si es que ellas nunca han denunciado y de repente el agresor siempre les ha agredido hasta el punto de que las puedan llegar a matar. Entonces, si es que ellas nunca se han denunciado, ¿cómo pueden de repente alguien protegerlas ante esta violencia? Sabiendo esto, ¿por qué cree usted que estas mujeres callan? Callan por miedo.
Creo que ahora con el Ministerio de la Mujer que también hace también tiene su medidas también de aceptar denuncias por violencia y todo eso. Pese a eso, las personas quizás callan por miedo, porque muchas mujeres están sugestionadas a lo que su agresor les amenaza o les dice, ¿no? Y otras por desconocimiento también no denuncian por eso. Muchas gracias, señorita.